Hola, amigos, bienvenidos a mi canal. No olvidéis darle a me gusta al vídeo y suscribiros para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y de los acontecimientos que marcan la actualidad. Empecemos. Queridos lectores, justo después del agradecimiento de la madre de Can Yaman, soy muy feliz gracias a ti, de las declaraciones claras que pusieron fin a las especulaciones y de todo este ambiente de distensión, ahora ha llegado una confesión totalmente diferente. Can Yaman ha aclarado un tema que llevaba mucho tiempo suscitando curiosidad y ha hablado con claridad. Mantuvimos en secreto el embarazo de Demet porque era de alto riesgo. Estas palabras han vuelto a sorprender tanto a sus fans como al público del mundo del corazón. Tras meses de especulaciones, por fin había una respuesta clara a preguntas como ¿por qué lo ocultaron tanto? O ¿por qué fueron tan cautelosos? Yo también os transmito esta confesión de Can sobre el secretismo, sus motivos y las reacciones de las partes implicadas. Todo se desarrolló cuando, tras los avances positivos de los últimos tiempos, Can empezó a hablar con mayor franqueza. En su declaración, dirigida primero a su círculo más cercano y luego a la opinión pública, la voz de Can sonaba a la vez cansada y decidida. Ha llegado el momento de contarlo. El embarazo de Demet fue de alto riesgo desde el principio. Los médicos nos advirtieron desde el primer momento. Por eso lo mantuvimos en secreto. Incluso ocultamos algunos detalles a nuestra propia familia. Porque teníamos miedo. De verdad que teníamos miedo. Can explicó una a una las razones de ese secretismo. Un embarazo de alto riesgo. El estrés, la emoción, las multitudes, las especulaciones, la presión familiar. Todo ello aumentaba el riesgo. Los médicos recomendaron un entorno tranquilo, el mínimo estrés y descanso. Y eso es lo que hicimos. No ocultamos el embarazo por completo, pero sí el hecho de que fuera de alto riesgo. Eso lo mantuvimos especialmente en secreto, porque si todo el mundo se enteraba, aumentarían la curiosidad, las preguntas, los comentarios y la presión. Demet ya estaba agotada. Y además, entrar en el punto de mira de todo el mundo con la etiqueta de alto riesgo. No podríamos haberlo soportado. Lo más llamativo fue el hecho de que ni siquiera se lo contaran con todo detalle a sus familias. Can dijo, a mi madre, a mi padre, a la familia de Demet, les contamos lo del embarazo, pero el alcance del riesgo. Se lo explicamos suavizando la información. Dijimos, tendremos cuidado. Solo un círculo muy reducido y los médicos conocían el nivel real de riesgo. Porque cuando las familias se preocupan, aumentan las intervenciones, llegan las exigencias y se imponen presiones del tipo, toma una decisión. Nosotros preferimos guardar silencio para proteger al bebé. No nos arrepentimos. Hicimos lo correcto. Esta confesión se filtró de inmediato y causó un gran revuelo en las redes sociales. Las etiquetas almohadilla lo mantuvimos en secreto por ser de alto riesgo y almohadilla en secreto para todos se convirtieron en tendencia en poco tiempo. Los seguidores inundaron las redes con comentarios como ahora todo encaja, por eso eran tan cautelosos o lo ocultaron para proteger al bebé. Mientras que unos opinaban que era una medida de protección comprensible, otros señalaban que ocultárselo incluso a las familias es una carga muy pesada. El entorno de Demet o Demir respaldó esta declaración. Los allegados de Demet contaron que, al oír las palabras de Demet Can, lo mantuvimos en secreto porque era de alto riesgo. Respondieron, sí, eso es lo que hicimos. Teníamos miedo. Las preocupaciones, las preguntas y la presión de todo el mundo me habrían agotado aún más. Por eso guardamos silencio, añadieron. La hermana de Demet afirmó, mi hermana se tomó el proceso con mucha precaución. Ni siquiera nosotros supimos la magnitud del riesgo hasta más tarde. Intentaron protegerla junto con Can, mientras que su madre comentó, lo ocultaron por la salud de mi hija. Lo entiendo. Ojalá hubiera habido menos estrés, dijo. Mientras continuaba el embarazo de alto riesgo, los médicos también se pronunciaron en apoyo de la decisión. Reducir las fuentes de estrés de la futura madre. Fue un enfoque médicamente correcto. La discreción, a veces, es la mejor protección. La familia de Can, por su parte, parece haberse visto conmovida por esta confesión. La madre de Can comentó, mi hijo y Demet nos ocultaron el riesgo. Al principio me entristeció, pero ahora lo entiendo. Para que no nos preocupáramos. Ya les había dado las gracias, pero ahora lo entiendo mejor. Su padre se muestra más cauteloso. Ocultarlo es algo que solo ellos pueden decidir. Pero lo hicieron por la salud de nuestro nieto. Lo respeto. El propio Can, tras su declaración,
Publicó una breve nota con el mensaje: hicimos todo lo posible para proteger a nuestro bebé. La discreción fue una de esas medidas. No nos arrepentimos. Esta confesión sobre la privacidad también ha aclarado muchos de sus comportamientos del pasado. ¿Por qué huían tanto de las cámaras? Porque decían: quédate a mi lado hasta que dé a luz. Porque se mostraban más protectores ante las disputas familiares. Porque se ponían tan nerviosos ante las especulaciones. Todo ello ha cobrado un nuevo sentido a la luz de la realidad de un embarazo de alto riesgo. La vida discreta en la villa, las decisiones sobre la privacidad, los esfuerzos por mantenerse alejados del estrés. Ahora todo resulta más comprensible. Gracias por ver nuestro video. No olvidéis compartir vuestras opiniones en los comentarios, darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.